Líderes, realizamos la cobertura especial del Council of the Americas. Hablamos con destacados empresarios y políticos en una de las semanas más difíciles de la Argentina. Yo no creo que el mercado piensa que tiene que estar mucho más alto. Lo que tiene es desconfianza al hecho que alguien sigue metiendo plata y que no es infinita para mantenerlo a un nivel que nadie sabe cuál es. Déjalo libre y en poco tiempo se va a estabilizar. ¿Por qué el mercado da señales adversas a las políticas del gobierno? ¿De qué forma podremos superar las dificultades de un corto plazo crítico para recuperar la confianza y trabajar en el largo plazo? Primero se enfrentaron con un gradualismo porque había un ambiente internacional financiero que le generaba, o creía el gobierno que le generaba un espacio para hacerlo. Las circunstancias cambiaron dramáticamente porque el escenario internacional cambió. La visión de la industria, el comercio, las economías regionales y el campo. Hablan para Líderes Ratazzi, De Fiori, Funes de Rioja, Cornejo, Urtubey, Weiss, Cabrales y Pellegrina. Tenemos que trabajar en quizá el más importante, que sean los impuestos, la logística, los fletes. Bueno, hay una cantidad de temas en los que hay que trabajar y se están trabajando. Líderes, con la conducción de Cecilia Lucía Puig. En cada botella de Coca-Cola hay una historia, en donde creer nos lleva a crear juntos. Porque creemos en el desarrollo de las economías regionales, apoyamos a los productores y procesadores que nos proveen las 42.000 toneladas de jugo de frutas y derivados que consumimos cada año, haciendo posible historias como la de Daniel. Los limones que cosechamos acá están en muchas de las bebidas de la compañía Coca-Cola en todo el mundo. Coca-Cola Argentina, con vos hace 75 años. Creamos juntos. ¿Qué es crecer para vos? ¿Pudiste entrar, Abu? Y ahí vamos a hacer el cuarto del todo. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Me parece que hice un video. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Nuevo Citroën C4 Lounge. Deja que el confort te mueva. Citroën. En este número de Mañana Profesional, entérate cómo se prepara Argentina para recibir al G20 y toda la información para ejecutivos y emprendedores. Mañana Profesional. 30 años impulsando a los líderes en el país. Conoce cómo hacen y qué piensan los grandes líderes. Más de 100 reportajes con grandes figuras para ver. Ingresá a www.liderestv.com.ar y elegí el tuyo. Es un día agitado con grandes cambios en la economía, con un dólar que parece no tener techo. ¿Qué lectura hace de lo que está sucediendo y la respuesta que da el mercado a las medidas económicas? A ver, no hay grandes cambios en economía, el dólar sí está subiendo. Diría que el mundo un poco tiene miedo que no sepamos resolver el problema del déficit fiscal, y eso entiendo que tenga miedo, pero hay que hacerlo. Tiene que llegar a superar el fiscal, reducir los gastos. Difícil aumentar los impuestos porque más alto que son los más altos de América Latina, entonces habrá que reducir gastos. Eso no tiene. En cuanto al dólar, cuando vos mostrás que ponés para mantenerlo más bajo, el mercado te gana siempre. Hay una historia que yo cuento
hace 46 años en Harvard, los ingleses trataban de mantener la libra esterlina baja. El mercado le ganó después de 6 meses. La demostración del caso, no pierdan tiempo. Si el mercado te insiste y piensa que tiene que estar más alto, va a estar más alto. Yo no creo que el mercado piensa que tiene que estar mucho más alto. Lo que tiene es desconfianza al hecho que alguien sigue metiendo plata y que no es infinita para mantenerlo a un nivel que nadie sabe cuál es. Déjalo libre y en poco tiempo se va a estabilizar. ¿Cuál cree que debiera ser ese punto de estabilización? Eso lo dice el mercado y ahí se ajusta todo el resto de la economía. Pero el mercado va a decir cuál es el punto. Para mí está bien abajo de los 40, pero esa es mi sensación. Es el mercado que decide. Hay que creer más en el mercado, punto. Son días de gran inestabilidad para los empresarios y de gran preocupación por la respuesta del mercado ante el dólar, por la decisión de acelerar los tiempos del dinero del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué lectura hace de este momento? Bueno, a ver, Argentina necesita hacer reformas estructurales. Esas reformas estructurales primero se enfrentaron con un gradualismo porque había un ambiente internacional financiero que le generaba, o creía el gobierno que le generaba un espacio para hacerlo. Las circunstancias cambiaron dramáticamente porque el escenario internacional cambió. Y cambiaron también porque desde el punto de vista nacional, tanto la sequía y su impacto en pérdida de más de 8.000, 9.000 millones de dólares, como el aumento del precio del petróleo, y como también la pérdida de confianza en los instrumentos financieros que la Argentina estaba generando, hicieron a un cambio de clima. Frente a eso, el gobierno toma una decisión: ir al Fondo Monetario Internacional, ir a prestamistas de última instancia, pero con condiciones más favorables. Hay que completar los dos procesos. Completar el proceso de reformas estructurales, que implica bajar el gasto público. Hay que hacer competitiva a la Argentina, porque la Argentina tiene que ser una fábrica de dólares y puede serlo. Es decir, Copal llegó a exportar 30.000 millones de dólares en alimentos industrializados en el año 2011. Hoy estamos exportando 25.000 millones. Pero nuestra perspectiva es que con el crecimiento de la población internacional podemos exportar 50.000 millones de dólares. ¿Pero usted cree que los gobernadores en todas las provincias tienen esa conciencia tan clara de la necesidad también? Porque no es solo una decisión unilateral del presidente y su gabinete, sino también necesita el apoyo absoluto de todo un país. Bueno, dos cosas quiero decir. Una, yo creo en el diálogo social y el diálogo político, y creo que hay momentos en que los países necesitan mostrar ese tejido de acuerdos básicos, aprobación del presupuesto 2019, con el esfuerzo de todos. Y también los actores sociales, sindicatos y empresarios. Yo lo hice durante 35 años en el plano internacional, acordando en momentos muy difíciles como la crisis de 2008-2009, un pacto global para el empleo con los sindicatos del mundo, cuando nadie pensaba que se podía lograr. Lo hicimos porque estábamos convencidos de que debía hacerse, porque era un camino también para dar serenidad y confianza a la gente. Y en el plano nacional, en el B20, como usted sabe, hemos ido y constituido foros regionales. Nos hemos reunido con muchos gobernadores, mayoritariamente de la oposición. Hemos hablado de esto, porque cuando uno habla de la Argentina y inserción en el mundo, está hablando concretamente de cómo construye esos acuerdos para políticas de mediano y largo plazo. Y yo he visto gobernadores muy responsables. De hecho, en el foro que va a tener lugar el 4 y 5 de octubre, va a haber spots, va a haber video entrevistas con los gobernadores para que ellos transmitan qué creen de la Argentina en el mundo y qué creen del empresariado en la Argentina, de argentino en el mundo. Entonces, yo creo que hay que dialogar, construir y lograr acuerdos. Ha sido una jornada muy intensa que creo que generó estos diálogos en los pasillos y esta inquietud que se ha percibido, ¿no? Por la respuesta de los mercados. Sí, bueno, por eso yo digo que nosotros hemos hablado de estructura. Cada vez que salía acá, venían los periodistas y me contaban que el dólar estaba a 38, que el dólar estaba a 40. La realidad
es que a la gente que está trabajando cotidianamente, las especulaciones financieras no le llegan, ni le preocupan, ni le interesan. Lo que interesa es el futuro del país a partir de la experiencia traumática que hemos vivido durante 12 años. Estamos en un proceso de transformación en lo que se entiende como país propio. Cuando yo comencé a hablar hoy, dije que hay un 70% de la sociedad que quiere un país distinto y mejor. ¿Cómo ve el sector del comercio y cuáles son los ejes en los que se está trabajando? El sector del comercio está soportando una caída en la actividad económica y consecuentemente viendo cómo sobreviven, sobre todo la pyme. Yo creo que en este aspecto el comercio se ve afectado con estas especulaciones financieras porque de ninguna manera los precios del mercado pueden seguir los precios de la especulación, porque ya con estos precios actuales que hoy tenemos, la caída de ventas es sumamente importante. Entonces, el comercio está expectante, el comercio está afectado por una caída en la actividad, el comercio está expectante y, diría yo, más que expectante, está esperando la recuperación económica del país que se va a producir. Yo hablaba hoy de las reformas estructurales. Esas reformas estructurales el año que viene van a dar resultado y el comercio está esperando que esto efectivamente se concrete y que consecuentemente podamos expandir, ampliar nuestro marco de actividad. Estamos con el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey. ¿Cómo le va en semanas intensas y muy calientes? ¿Qué lectura hace de lo que está sucediendo? Está muy complicado todo. Creo que esto amerita un nivel de responsabilidad institucional de aquellos que tenemos responsabilidades políticas o institucionales muy por arriba de las épocas normales en donde no pasa nada, ¿no? ¿Qué respuesta ve que están dando los gobernadores? Porque se sabe que el eje del problema tiene raíz en el déficit fiscal y para poder resolver esto se necesita la suma de todos los gobernadores, además del gobierno nacional, lógicamente. Sí, quiero hacer énfasis en una cosa. El 90% del déficit fiscal está en el gobierno nacional. Solo el 10% está en las provincias, de los cuales la mitad, o sea el 5% es provincia de Buenos Aires y el otro 5% en las provincias argentinas. Coincido en que todos tenemos que trabajar para reducir el déficit fiscal. Ahora bien, es una condición necesaria, pero no suficiente. Aparte de eso, tenemos que generar condiciones para que nuestra economía pueda crecer, si no, esto no alcanza. ¿Cuáles serían, a su criterio, esas condiciones? ¿Y cómo ve la situación del norte en nuestro país? Esencialmente se necesita previsibilidad, se necesita un plan, se necesita confianza. Todo eso me parece que hace falta en la Argentina de hoy. El G20 se realiza en la Argentina. ¿Cree que pueda sumar el hecho de que la Argentina lidera el G20 para traer un poco de calma? Ayuda, pero la calma de verdad va a venir cuando podamos resolver los problemas estructurales de Argentina. ¿Qué lectura hace de esa expectativa de superar la coyuntura compleja que enfrenta la Argentina? No, es una coyuntura que no es fácil, pero creo que tenemos todo para salir adelante. Es decir, tenemos fuerzas productivas, tenemos riquezas naturales, tenemos recursos humanos, tenemos una mirada estratégica y fundamentalmente tenemos un sistema institucional que está recuperándose después de años de mucho deterioro y con el presidente Macri al frente tenemos posibilidades de sacar adelante el país. Hoy la coyuntura no es la mejor, en la actualidad incluso, en el día que atravesamos, con turbulencia en el tipo de cambio, en el valor del tipo de cambio, del dólar, que es un problema. La moneda en Argentina ha sido en los últimos años un problema, es decir, acerca
de eso no es ninguna novedad y entonces estas turbulencias generan mucho ruido, pero la mirada estratégica está y creo que Argentina puede salir adelante. ¿Cómo contribuye a valor la economía regional y qué oportunidad Muchísimo. Genera la relación Exacto, con Brasil? Exacto. Entre las economías regionales hay varias, pero quizás una de las más representativas es la de mi provincia, la de Mendoza, que nosotros decimos que cuando Brasil nos compra, nosotros tenemos fiesta. Y cuando Brasil se resfría, nosotros nos engripamos directamente. Brasil está dando señales pequeñas, pero de recuperación. Así es, ¿sí? En Brasil está levemente recuperándose la economía, así que somos optimistas. De hecho, acabamos de acordar en Brasil una venta de vino a granel que nos permite muchísimo tonificar el precio, que le viene muy bien a Brasil para sus bebidas alcohólicas y otras bebidas y el propio vino, con lo cual estamos ganar los dos, Mendoza y Brasil, y estamos trabajando en eso y vamos a seguir. El ajo y otros productos agroindustriales que estamos trabajando con Brasil y que van creciendo de a poco. En una semana muy intensa dentro del ámbito de este evento del Council of the Americas, organizado también por American Society y por la Cámara de Comercio Argentina. ¿Qué lectura hace de lo que ha sucedido estos días que atenta contra la credibilidad necesaria en los mercados y de cara a los inversores? Bueno, que estamos frente a una falta de planificación económica y eso obviamente tanto los mercados externos como internos lo vislumbran y ahí es donde digo tenemos que tener mucho cuidado y pasar del modo financiero al modo productivo, porque de lo contrario vamos a seguir en caída libre. Es decir, tenemos que salir de los conceptos indeterminados y pasar justamente a mayores niveles de precisión en cuál es la hoja de ruta en términos económicos. Ahora, el gobierno claramente está dando señales de reducir uno de sus grandes problemas que ha sido el déficit fiscal. Sin embargo, los gobernadores en las provincias no parecen acompañar esta decisión. Lo que pasa es que, vamos a hablar claro, el déficit fiscal de 6 puntos, 5,1 lo tiene la nación, las provincias tienen el 0,9, las provincias hoy son superavitarias. Me parece que tenemos que buscar, más allá de ajustar gasto público innecesario, ver cómo encendemos motores de desarrollo. ¿Sí? Lo que tenemos que ver es cómo pagamos las cuentas a posteriori. Este es el gran dilema. El déficit ha estado enraizado en la Argentina históricamente y posiblemente no se le ha puesto el foco para reducirlo. Ahora, ¿qué crees que debiera cambiar para darle algo de serenidad a los mercados? Yo creo que en primer término, más allá de los mercados, tenemos que pensar en la producción. Tenemos que gran parte, o por lo menos un porcentual de los recursos que se están negociando con el Fondo Monetario, volcarlos a mejorar la tasa de financiamiento productivo y a bajar presión tributaria. Es la única forma de empezar a encender motores para después justamente pagar las cuentas y que no sufra el más débil. ¿Qué reflexiones le sugiere lo acontecido hoy en este Council of the Americas tan movido, ¿no? Con un mercado muy inestable? Sí, a ver, una perspectiva que intenta mirar el largo plazo, intenta mirar realmente la reforma estructural y necesaria de una Argentina que viene de una herencia muy pesada, de un gobierno anterior, pero también de muchos años anteriores que han generado buena parte de este problema que tenemos hoy, y en el medio ha sido una vorágine de mercados que a veces es difícil de entender, y menos estando, digamos, acá. Yo, digamos, lo que veo es una dinámica en el interior de Argentina, en los productores agropecuarios, en los industriales vinculados con nosotros, una dinámica quizá menos expuesta a esta volatilidad de los mercados y más pensando en cómo producir un poco más, cómo ser más rentables y por supuesto con la preocupación que traen los altos impuestos, las tasas de interés, pero quizá digamos con una dinámica más propositiva, más positiva. Veo un ánimo distinto que a veces acá en la City se ve menos, pero insisto, sabiendo ese optimismo basado en que el camino es el correcto, el camino de la política agropecuaria, pero el camino también el rumbo de Argentina,
que es que tenemos que arreglar de una vez por todas estas desestructuras tan grandes que tenemos, un Estado elefantiásico, un gasto público que lleva a tener un déficit fiscal, un desajuste en la política comercial de Argentina que hace que tengamos pocas exportaciones para la economía que tenemos, realmente pocos contribuyentes para una necesidad fiscal enorme. Bueno, todo eso hay que ir corrigiéndolo y es lo que propone esta línea de gobierno, con más o menos fluctuaciones, con más o menos turbulencias, con tormentas como se sabía, y entendiendo que esto es un proceso que lleva tiempo y que vamos a tener que sostener. La suba del dólar, ¿le agrega competitividad? ¿Qué impacto dentro de lo que son los insumos generales representa o está ligado al aumento del dólar como el precio del combustible, por ejemplo? No, el valor del dólar es uno de los componentes de la competitividad. Tenemos que trabajar quizá el más importante, que sean los impuestos, la logística, los fletes. Bueno, hay una cantidad de temas en los que hay que trabajar y se están trabajando. Entonces, desde esa perspectiva, una mejora del tipo de cambio no genera competitividad automáticamente. Y al revés, a algunos les puede traer problemas graves asociados a justamente su estructura de costos, que tiene que ver con los combustibles, que están en dólares, que tiene que ver con los insumos, que muchos están en dólares, y a veces hay algunas de las economías del sector agropecuario que incluso tiene ingresos en pesos. Hablemos de la lechería, hablemos mismo de la carne. Entonces, a veces los costos van por una dinámica y los precios van por otra totalmente distinta, especialmente cuando hay cierta actitud recesiva del consumo. Así que, producción por producción hay que ir evaluando. Lógicamente que es mejor tener un tipo de cambio un poco más alto que el que teníamos, que por ejemplo para las economías regionales hacía que fuera imposible incluso salir al mundo a ofrecer algo porque no daba el número, o incluso la misma carne que no tenía la señal correcta de producir más para exportar. Bueno, esto nos ayuda claramente, también es un proceso, no es automático, de acá que se genera la producción y eso se traduce en un mejor precio del productor, hay una dinámica de tiempo. La preocupación es que no haya estabilidad en el tipo de cambio y fundamentalmente que no se traslade a los precios, que le genera, digamos, perjuicios especialmente a quienes más necesitan y que están más vulnerables, esa herencia recibida de un modelo que dejó más de un 30% de pobres. La construcción siempre es un termómetro de lo que sucede a nivel económico en el desarrollo de la Argentina. En los primeros meses veíamos señales fuertes de recuperación industrial. ¿Qué es lo que está viendo hoy? Nosotros crecimos fuertemente en el 2017, lideramos el crecimiento económico general, crecimos el 12% en el 2017 respecto al 2016 y veníamos creciendo, yo diría, entre 6 y 8% al primer semestre hasta que pasó la primera crisis cambiaria en mayo. Bueno, ahí tuvimos el primer cimbronazo y bueno, y a partir de ahí la industria ha empezado a tener problemas y bueno, claramente a partir de ahí y hasta fin de año, igual que la marcha de la economía en general, vamos a tener un proceso de menor actividad económica. Hablamos con expertos economistas que dicen que no guarda relación la respuesta del mercado con la realidad coyuntural de la Argentina. ¿A qué lo atribuye y qué lectura hace? A ver, no tengo ninguna duda que es así, creo que no tiene ninguna relación con lo que pasa con la economía, que en realidad desde el punto de vista fiscal el ajuste está consensuado y está financiado y creo que acá hay un problema más bien de orden política, de incertidumbre respecto al futuro, de lo que va a pasar en las elecciones del año que viene, en el 2019, si el rumbo se va a mantener o no. Creo que eso tiene nerviosos los mercados financieros, pero habría que preguntarle más a los operadores del mercado. Esta es mi interpretación y creo que la interpretación generalizada en este proceso porque, a ver, si no tiene una explicación económica, tiene que tener una explicación política, no hay otra. En una semana muy agitada y en un día muy caliente. En un día muy caliente, el Council realmente viene bien, con oradores importantes, con mucha gente, mucho periodismo y sirve también para aclarar un poco la situación de Argentina y la perspectiva también mundial, el apoyo internacional, pero bueno, la gente, el día a día a los argentinos siempre nos supera, pero hay que pensar un poco a mediano, a largo plazo y llevar tranquilidad a todos los argentinos o a los consumidores sobre todo y ver que el dólar, bueno, si bien está volátil, en algún momento va a encontrar su piso y tratar de ver que los argentinos tenemos que empezar
a gastar lo que tenemos, no gastar más de lo que tenemos, y así como la economía familiar es la economía también el ajuste que también en algún momento tiene que hacer el gobierno, y ver lo positivo que es ese apoyo internacional que estamos recibiendo del Fondo Monetario, y en algún momento tenemos que ver políticas de Estado, como así los empresarios, tenemos empresas como la nuestra, como la mía en este caso, que superan los 70 años, bueno, ver políticas de Estado que vayan más allá de los gobiernos para poder proyectarnos. Los empresarios lo único que queremos es generar riqueza para volver a reinvertirla. En un mercado como el que se está dando, recesivo, porque ya sabemos todos que el mercado es recesivo y va a llevar un tiempo recuperar ese consumo, es difícil crear esa riqueza para empresas que son 100% nacionales, para volver a volcarlas en producción, en inversión, en puestos de trabajo. Así que bueno, vamos a tener que tener un poco de paciencia y sobre todo, bueno, no desesperarse. En este número de Mañana Profesional, entérate cómo se prepara Argentina para recibir al G20 y toda la información para ejecutivos y emprendedores. Mañana Profesional, 30 años impulsando a los líderes en el país. Nuevo Citroën C4 Lounge. Deja que el confort te mueva. Citroën. ¿Qué es crecer para vos? ¿Pudiste entrar, Abu? Y ahí vamos a ver el cuarto del todo. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Me parece que hice un video. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. En cada botella de Coca-Cola hay una historia, en donde creer nos lleva a crear juntos. Porque creemos en el desarrollo de las economías regionales, apoyamos a los productores y procesadores que nos proveen las 42.000 toneladas de jugo de frutas y derivados que consumimos cada año, haciendo posible historias como la de Daniel. Los limones que cosechamos acá están en muchas de las bebidas de la compañía Coca-Cola en todo el mundo. Coca-Cola Argentina. Con vos hace 75 años. Creamos juntos. Conoce cómo hacen y qué piensan los grandes líderes. Más de 100 reportajes con grandes figuras para ver. Ingresá a www.liderestv.com.ar y elegí el tuyo.